Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo viento? Muchas gracias por hacerme acordar de que tenía que prender la cámara, porque ya me había olvidado y todo. Y bienvenidos y bienvenidas a otro día en el que no sabía qué hacer y dije, bueno, vamos a hacer cosas que nada, que ya hice en algún momento, pero que siempre sirven o siempre son útiles para volver a repasar. Como por ejemplo Flex. Me molesta mucho el reflejo que se ve en la cámara. Lo tengo que sacar porque si no me distraigo. Bueno, vamos a volver a ver lo que es Flex y lo que es Grid. Se usan un montón. O sea, yo siempre cuando mando a la gente a hacer, tipo, aprender web, creo que es mi barba, tipo, no tiene ya forma. Em, ¿No? Bueno, le digo a la gente siempre que cuando lleguen a FlexiGrid no lo dejen de pasar por alto, porque es algo que usan un montón. Yo, por ejemplo, uso mucho más Flex de lo que uso Grid, pero las veces que uso Grid me da capaz soluciones mucho más fáciles o mucho mejores para algunas cosas. Em, Más allá de jugar a los jueguitos que vamos a jugar hoy, que nos van a enseñar un poco de FlexiGrid, vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunas maquetas o vamos a ver algunas de las propiedades que tienen estas cosas que nos pueden ayudar muchísimo a maquetar y a hacer aplicaciones o webs o landings o lo que querramos. Em, y también les voy a pasar algunos recursos más allá de lo que vamos a hacer hoy para que profundicen un poco más. La idea es que se vayan con una noción de más o menos para qué sirve o para qué cosas lo pueden usar, no que se vayan con un conocimiento extenso de para qué sirve. Y como siempre, nada, la idea de todo esto es tener como un sneak peek, o sea, que tengan un poco de conocimiento o una idea de para qué sirve y después practiquen mucho. O sea, pueden practicar de millones de maneras. Pueden abrir un CodePen y ponerse a hacer cositas, pueden ponerse a hacer ejercicios de Frontend Mentor. Realmente en todas las aplicaciones modernas o páginas modernas que se hacen hoy en día, Flex y Grid están muy presentes. Así que prácticamente todo lo que puedan hacer van a poder practicar Flex y Grid. Así que buenísimo para que le metan. A ver qué dicen por acá. Ya me están mandando a tomar agua. Olis, Olis. Qué buen día de cara tenés hoy, Gonzi. ¿Qué sería eso? Tengo cara de muerto, o sea. Eso no eso igual es todos los días. Hoy descubrí que existe Float. Float. Es que, o sea, en el momento en el que yo aprendí CSS, como que ya se estaba incorporando un montón Flex al uso diario, porque Flex tiene un par de años, no es como tan nuevo, pero tiene un par de años. Y recuerdo que tipo antes de que salga Flex estaba el típico chiste de cómo centrar un elemento. Y realmente, gente, antes era como súper difícil centrar un elemento. O por lo menos no era tan simple como lo es hoy en día. Realmente existían esos problemas. Y se usaba mucho Float, Clearfix y todas estas huevadas para esto. Y nunca realmente como que aprendí mucho para qué sirve Float. Si no me equivoco, como que libera el espacio que tienes a uno de los costados, ¿no? Pero, no sé. ¿Podrías explicar cómo logra el grid que metiste en tu blog con elementos dinámicos? ¿Podrías explicar cómo lograr el grid que metiste en tu blog con elementos dinámicos? Lo que yo tengo en mi coso, en mi blog, es un template que se llama Ghost, que está modificado un par de cosas para que se vea como yo quiero, pero no es algo que codie desde cero. Es un theme muy usado. Pero después vamos a ver, por ejemplo, les voy a mostrar cómo funciona la grilla de productos de Pensy, ponele, que usa grid para ordenar los elementos y hay como una propiedad muy, vamos a decirle, mágica de grid, que es grid template columns o grid template rows, que se pueden hacer algunas cosas copadas y nos permite hacer como un auto-responsive, o sea, acomodar elementos dentro de su contenedor basado en la cantidad de elementos que entrarían. Por ejemplo, nosotros decimos, este elemento tiene que medir o 200 píxeles o todo el espacio que tenga disponible. Entonces, si tengo 300 píxeles disponibles, va a haber un elemento, porque no entran dos. Pero si tengo 500 píxeles, van a entrar dos elementos. Entonces, se van a mostrar dos. Entonces, eso hace que no importa en qué resolución de pantalla nosotros abrimos nuestra aplicación, se van a ver la cantidad de elementos que deberíamos poder mostrar. Así que ahora, tipo, vamos a mostrar un par de esas cosas antes de arrancar. Yo soy viejo, arranqué con tablas y grid me recuesta.
hay algo, o sea, yo no sé, yo no soy un experto de grid para nada, pero hay algunas propiedades de grid que están muy buenas y ahora las vamos a ver. Las vimos un poco el stream pasado, pero las vamos a repasar ahora. Hay dos propiedades que me gustan mucho, que más o menos van de la mano, que son grid area y grid template areas, donde nos permite algo que no podemos hacer con Flex. Eso sí es algo ocupado. Nosotros con Flex, cuando tenemos que hacer responsive, generalmente le decimos, ok, tenemos todo un elemento a la derecha del otro o uno al lado del otro, y cuando paso a mobile, generalmente lo que hago es los giro y digo, bueno, ahora los elementos están uno abajo del otro. Con grid lo que podemos hacer es cambiar totalmente la estructura que nosotros tenemos del HTML. O sea, este elemento en Flex estaba este elemento acá y este acá. Y cuando cambiamos la media query, hacemos así, este elemento está acá y este acá. Con grid lo que podemos hacer es decirle, tipo, tenemos el header, tenemos el section, tenemos el footer. Y podemos decirle, ahora el footer no va a estar acá, va a estar en cualquier otro lado. Y el header va a estar en otro lado totalmente diferente. O sea, como que podemos cambiar visualmente toda la estructura que tenemos en nuestra página y eso está buenísimo. Y vamos a ver este ejemplo. Me lo voy a abrir acá porque si no ya me lo voy a olvidar. Tengo un par de cositas abiertas, un par de ejemplitos abiertos. Bien, ahí ya lo tengo. Lo vimos el stream pasado, pero está bueno recordarlo. Me pasa que no sé cuándo aplicar grid, uso flex para todo. Yo tengo como una regla de oro para eso y es, si tengo que ordenar los elementos en un eje solo, o sea, recordemos, un eje tipo el horizontal o el vertical. Si yo tengo que ordenar elementos en un eje solo, por ejemplo, un navbar, tengo que ordenar, bueno, este elemento acá, después estos elementos van a estar más al costado y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Flex. Ahora, si necesito ordenar ejes, necesito ordenar elementos en dos ejes al mismo tiempo, dígase una grilla, dígase grid. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que ordenar elementos acá, pero no solamente uno acá y uno acá. También tengo que ordenar que tenga elementos abajo y no solamente que estén abajo, sino que el de acá arriba y el de la segunda columna, el de la segunda fila y la tercera también estén alineados. O sea, básicamente una grilla, pienso en un tablero de ajedrez. Y cuando necesito dos ejes al mismo tiempo, uso grid. También grid sirve mucho para lo que es maquetar una web. Imagínense, bueno, es el ejemplo que les voy a mostrar después, así que no vamos a ahondar mucho ahora. Bueno, ¿cómo estás, José? ¿Me tengo que ir y me pierdo el stream? ¿Queda grabado? Sí. Recomiendo mucho los videos charlas de Jen Simmons para sacarle mucho jugo a Gridiflex. Muchas gracias. Si después querés compartir el link ahí, buenísimo. Es automágico. Sí, me gusta esa frase. Lo uso mucho. Once mostrar los juegos de Grid y Flex. Sí, ahora vamos. Perdón, gente. Pensé que querían escucharme a mí y no ver las cosas que vengo a hablar. Cuando metes elemento en una sola dirección, Flex. Exactamente. No puedo acostumbrarme al grid. Te juro que tengo que hacer todo con Flex. Es que hay muchas cosas que nosotros podemos. O sea, imagínense que tenemos que hacer esto del nav que yo les contaba antes, tipo un elemento al lado del otro. ¿Lo puedo hacer con grid? Sí, genial. ¿Lo puedes hacer con grid sin ningún problema? ¿Lo puedes hacer con Flex? Sí. Ahora, cuando vamos a esto de diseñar toda una web, que tenemos un header, un left bar, un section, un footer y todo, ¿lo vamos a hacer con Flex? Sí. ¿Lo vamos a hacer con grid? Sí. Y la cantidad de código que vamos a tener que hacerlo para hacer con grid posiblemente sea mucho menor. No solo eso, sino que la cantidad de elementos que nosotros vamos a crear en el DOM van a ser mucho menores si lo hacemos con grid que con Flex. ¿Por qué? Porque tenemos que acomodar cosas en dos ejes y para poder acomodar cosas en dos ejes con Flex necesitamos crear más elementos. ¿Sí? Estoy haciendo un e-commerce ahora y creo que lo ideal sería usar grid para las cartas, pero usé Flex en todo. Y también sáquense de la cabeza esa idea de o Flex o grid. ¿Sí? O sea, tranquilamente podemos hacer un grid y adentro de ese grid podemos usar Flex en un elemento y adentro de ese elemento Flex podemos usar otro grid. O sea, no es que uno cambie al otro. ¿Sí? Se complementa muy bien. Entonces, ¿qué unidad de medida usas para acomodar divs? DW, depende del caso. Generalmente el elemento contenedor máximo de la página suele usar VH. Después suelo usar píxeles en base 4 para todo lo que son padding, margin y esas cosas. Y uso emorems para fonts. ¿Por qué eres tan guapo? Mi mamá me hizo así y bueno, nada. Me mordió un perro la cara cuando era chico. Gonzi, ¿qué unidad de medida? Ah, bueno, ese ya lo contestamos. Tanto Flex como Grid son buenísimos y se pueden usar en situaciones similares. Claro, o sea, como decíamos, se pueden usar, para la mayoría de las cosas podemos usar uno o el otro, pero hay algunos casos en los que uno destaca mucho más que el otro. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a ver. Hola, Roxanne, ¿cómo andas? Vamos a ver la pantalla.
y vamos a ver un poquito los ejemplos y algunas cositas que les quería compartir. Cuando hablamos del ejemplo este de hacer una web o maquetar una web con grid, es mucho más fácil que hacerlo con Flex. Imagínense como este caso, tenemos que hacer esta web y la tenemos que hacer con Flex, ¿no? Entonces empezamos como a diagramar o a pensar. Recuerden, para los que no saben que Flex es una manera de posicionar elementos que nos permite posicionar elementos dentro de un padre de una manera flexible. O sea, nosotros imagínense que tenemos este coso rojo de acá y tenemos 3 elementos adentro. Nosotros podemos decirle, bueno, alineame los elementos acá al principio. Muchas gracias, Porto23, por ese sub. Muchas gracias por ese sub con Prime. Bienvenido, primer mes. Bueno, imagínense que tenemos 3 elementos. Nosotros podemos decirle, ok, agarra esos elementos y alineámelos al principio, alineámelos al final, alineámelos en el medio, distribuímelos, uno al principio, otro al medio, otro al final. O sea, es como si nosotros agarraríamos los elementos que tenemos adentro de este coso rojo y los podríamos estirar para un lado, podríamos estirarlos para el otro. O sea, es como si fuese algo flexible que nosotros podemos estirar o acomodar, pero siempre de manera como medio simétrica. ¿Sí? Obviamente tenemos como casos extremos en los que podemos como alinear de maneras no simétricas algunas cosas, pero imagínense la base como es. ¿Sí? Entonces queremos hacer esto con Flex. Entonces lo vemos así y decimos, bueno, vamos a hacerlo tipo de arriba para abajo. Vamos a tener que poner un contenedor Flex y adentro 2 elementos. Uno va a ser este elemento rojo y otro va a ser todo esto que tenemos acá. Y adentro vamos a tener otro contenedor Flex. Vamos a tener este elemento y vamos a tener estos elementos que tenemos acá. Y adentro eso otro contenedor Flex y va a ser este elemento y este elemento acá. Y adentro de acá vamos a tener, bueno, otros elementos Flex para acomodar todo esto. O sea, piensen la cantidad de elementos Flex que tendríamos adentro para poder lograr esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos una de estas divisiones, sí que no son simétricas, por ejemplo esto de acá, nosotros vamos a tener que crear una nueva división con nuevos elementos adentro y eso. Ahora fíjense cómo tenemos el HTML en esto de acá. ¿Sí? Vamos a colapsar esto. Tenemos solamente un main, que sería tipo toda nuestra página. Tenemos un header rojo acá. Tenemos una side, que es el left bar. Tenemos un section, que es esto de acá, que a su vez tiene todos estos elementos adentro. Y tenemos un footer, que es esto amarillo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Dado lo que nosotros recién decíamos de Flex y la cantidad de elementos que tendríamos que usar para poder tener esta UI, ya vemos que el HTML que tenemos que hacer si lo hacemos con Grid es bastante más simple de lo que acabamos de decir con Flex, ¿no? Entonces, ¿cómo el CSS esto se traduce? Bueno, hay una propiedad de Grid que ahora cuando hagamos el jueguito de Grid lo vamos a ver un poquito mejor. Hay una propiedad de Grid que se llama Gridaria, que lo que nos permite es algo así como nombrar elementos, como si usáramos tipo IDs o clases o cosas así. Nos permite darle un nombre y ahora vamos a ver para qué usamos ese nombre. Por ejemplo, el header, yo agarré el elemento header, le dije que tenga un background color de red para identificarlo, y a su vez le dije Gridaria header. O sea, yo me voy a referir a este elemento como header. ¿Sí? Y lo mismo lo hice con el aside, lo mismo lo hice con la section, lo mismo lo hice con el footer y cosas así. ¿Sí? Y después agarré a main, que es el elemento padre, el contenedor de todo esto, y le di algunas cosas. ¿Sí? Le dije, bueno, ocupa toda la pantalla, le dije display grid y le dije grid template areas. Y esto es como si fuese un croquis, tipo un dibujito de cómo yo quiero que quede mi página. ¿Sí? Le dije que va a haber 2 columnas, ¿sí? Una de las columnas va a medir 200 píxeles, que sería esta columna de acá. Y la otra columna va a medir un FR. Un FR es todo el espacio, o sea, una fracción, a eso se traduce eso. Todo el espacio disponible que me quede no asignado. ¿Sí? Y después voy a tener 3 filas. Una de 50 píxeles, que es este de acá. Otra de un FR, o sea, todo el espacio que yo tenga disponible. Y otra de 50 píxeles, que es esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces ahora, como mi grid ya sabe cuántas filas y cuántas columnas tengo, puedo decir, bueno, tenía 2 columnas, que son esta y esta, y tengo 3 filas, que son esta, esta y esta. Entonces voy a dibujar con palabras, con los nombres de los grid areas que creé, cómo yo quiero que quede mi página. Quiero que arriba tenga el header, que ocupe las 2 columnas y una fila sola. Acá quiero que la side ocupe esto, y el section tiene que estar a la derecha, el footer a la derecha. Y eso se traduce a lo que ustedes ven a la derecha. Imagínense que yo digo, bueno, en vez de esto quiero que el header esté abajo. O
sea, nada que ver con cómo yo planteé el HTML, ¿no? Aparen que esto no es así, esto es así. ¿Qué me quedó? Perdón, gente. Estoy improvisando. Eh, sí, algo así, ¿no? Em, perdón, esto es, dije el header, el section queda al medio. ¿Ya? ¿Por qué no me acomodás las cosas como yo quiero, más fácil, y nos ahorramos todos estos papelones que estamos haciendo? ¿Sí? Y acá, tipo, sin cambiar nada, HTML, simplemente cambiando nuestro dibujito CSS, pudimos reacomodar todo el layout de nuestra web. Imagínense que nosotros también podríamos hacer una media query y decirle, bueno, cuando cambia la UI y estoy en mobile, puedo hacer que algunos elementos desaparezcan, puedo hacer que no se muestren, puedo hacer que se muestren de maneras totalmente diferentes. ¿Sí? O sea, la flexibilidad que nosotros tenemos para maquetar o para hacer cosas en dos ejes al mismo tiempo es muchísimo mejor que la que tenemos con Flex. ¿Sí? Igual si alguna de estas propiedades les hacen ruido y todavía no las entienden, no se preocupen porque vamos a hacer los jueguitos que nos van a explicar un poco cómo funciona todo esto. ¿Sí? A ver qué dicen acá. Si tengo que hacer una línea de tiempo vertical, ¿me recomendás grid? Una línea de tiempo vertical. Em, depende, o sea, podrías hacer elementos flex uno bajo el otro sin ningún problema. No, no, o sea, lo puedes hacer con grid, sí. No me parece que sea algo que necesites grid. Muchas gracias por compartir esos recursos. Este pen lo hice hace bastante tiempo y la verdad que me sirvió un montón para explicar cosas. Es más, lo voy a volver a poner como antes porque lo uso siempre. Ya veo que lo dejo así y después digo, ¿qué pasó? ¿Lo puedo hacer en porcentajes? ¿Qué cosa? Eh, No sé a qué te referís con porcentajes, si alguna de las propiedades, o sea, si esto grid template rows y acá puedo usar porcentajes, sí, puedes usarlo sin ningún problema. Generalmente no recomiendo mucho usar porcentajes, pero si es estrictamente necesario, lo puedes hacer. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, les voy a mandar también este post, lo voy a compartir acá en el chat, que es de una invitada que tuvimos, Eva Ferreira. El post es de 2017 y habla de Flexbox y Grids, los mejores amigos para tus layouts. Y bueno, nada, habla un poco de esto que decíamos. ¿Los grids llegaron para matar a Flexbox? No, solamente se usan juntos. Y un montón de cosas que están buenas y de ejemplos que se usan. eh, que nada, la verdad explica todo muy bien y es un pequeño resumen a todo lo que vamos a ver hoy. Así que súper recomendado, vayan a hacer eso. Vamos a ver este Flexbox Zombies que me lo pasaron por Instagram, pero lo vamos a ver último. Y vamos a empezar con uno de los mejores juegos para aprender programación, eh, en mi opinión, obviamente, que se llama Flexbox Freud, disponible en español, disponible en inglés. ¿Sí? Y es un jueguito en el que tenemos que hacer que las ranitas de ciertos colores lleguen a los lily pads o a las hojitas de lirio de sus colores correspondientes. Y vamos a hacer todo eso usando Flex. Así que vamos a leer lo que tiene Flexbox for hoy para decirnos en cada uno de estos ejercicios y vamos a intentar ir aprendiendo para qué se usa cada una de las propiedades que vamos aprendiendo. Dice, bienvenido a Flexbox Freud, un juego donde ayudarás a Freud y a sus amigos escribiendo códigos CSS. Guía a esta rana hacia la hoja de lirio en la derecha usando la propiedad Justify Content. Si hacemos hover, dice Justify Content alinea los elementos flex a lo largo del eje principal y las cuatro opciones que tenemos: Flex Start, Flex End, perdón, más Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. ¿Sí? La cual alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores. ¿Sí? Y acá nos explica cuáles son tipo, las diferentes propiedades que podemos usar y para qué se usa cada una. Por ejemplo, acá tenemos un elemento flex, que sería todo esto que estoy marcando con el mouse. Y si nosotros usamos Justify Content nos permite alinear elementos horizontalmente, si no me equivoco, en el eje principal. Sí. Y le podemos decir, bueno, si yo tengo estos dos elementos, quiero que la ranita esté alineada hacia el flex end, o sea, hacia el final. ¿Sí? Y ahí ya, imagínense que en vez de flex end, pongo flex start, que es por defecto, ¿sí? lo que está preparado, queda ahí. Y si yo pongo, por ejemplo, center, ¿sí? Se va al centro.
Solamente para mostrar que funcionan todas las propiedades y no solamente la que tenemos que poner. Y nos vamos al siguiente. Genial. El segundo también nos dice, utilizar de vuelta Flex Justify Content para ayudar a esas ranas a llegar a sus hojas de lirio. Recuerda que estas propiedades CSS alinean elementos horizontales y aceptan los siguientes valores, bla, bla, lo mismo que antes. Entonces le vamos a decir Justify Content Center. Bien. Entonces acá vamos aprendiendo cuáles son las diferentes opciones. Acá mismo Justify Content y vamos a ver las otras que todavía no usamos. ¿Sí? Tenemos Space Between, ¿sí? Pero ven que quedan un poco desacomodadas. Yo necesito que no solamente quede el espacio entre medio de los elementos, necesito que quede el espacio entre medio de los elementos, pero también al principio y al final. Así que le puedo decir Space Evenly. Y ahí quedaron. No. Justify Content. Space Around. Space Around. Ahí está. Space Evenly también toma el tamaño del contenido. Mala mía. Bien. Siguiente. Y si ahora las hojas de lirio de los bordes se han desplazado a un costado, aumentando así el espacio, bueno, ahora sí. De vuelta, Justify Content. Esto parece muy lindo. Del nivel 1 al 23, todo bien. El 24 es un quilombo. Justify Content y vamos a usar el otro. Space Between. ¿Está? Yo cada vez que tengo que acomodar cosas siempre me olvido y empiezo Space Between, Space Around, Space Evenly. Así hasta que le pego al que tiene que ir. ¿Sí? Entonces, hasta ahora más o menos entendido para lo que usamos Justify Content. Nosotros tenemos los elementos flex que tienen un eje principal y un eje secundario. El eje principal, por defecto, es el eje horizontal. ¿Sí? Si nosotros queremos decirle, a partir de ahora quiero que los elementos se acomoden uno abajo del otro, podemos usar Flex Direction, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Y bueno, tenemos Justify Content, eje principal, y acá dice Align Items, nos ayuda a alinear los elementos en el otro eje. ¿Sí? Ahora usa Align Items para ayudar a las ranas a llegar al fondo del estanque. Esta propia CSS alinea elementos verticalmente y acepta los siguientes valores. Esto no es 100% real, no es que alinea elementos verticalmente, sino que alinea los elementos en el otro eje que no es el principal, ¿sí? En el eje secundario, pero seguramente después lo aclara mejor. Y usa propiedades bastante parecidas a la de Justify Content. Tenemos Start and Center, ¿sí? Y en vez de tener en vez de tener Space Around, Space Between, tenemos Baseline, que los alinea tipo a la base del contenedor, o Stretch, que los estira para ajustarse al contenedor. Así que si le decimos acá Align Items Flex End, los va a mandar hacia el final. Joya. Y ahora en este tenemos que usar los dos. Tenemos que usar Justify Content y tenemos que usar Align Items. Justify Content, recuerden, es el eje principal, que por defecto es el horizontal. Si le decimos Justify Content, este snippet es básicamente el que van a usar el 90% de las veces que usan Flex. ¿Sí? Tipo, centrarme esto al medio y al medio. Y acá, Align Items Center. Bien. Ya somos unos developers CSS, podemos entrar un elemento al medio de la pantalla. Y ahora dice, nuevamente, las ranas necesitan cruzar el estanque. En esta oportunidad las hojas de lirio tienen mucho espacio alrededor de ellas. Debes usar una combinación de Justify Content y Align Items. Entonces, dijimos Align Items. Lo podemos mandar al final usando FlexEnd. ¿Sí? Pero ahora vamos a sacar la cara de este goma que está en la mitad de la pantalla. ¿Dónde está? Screen Webcam Box. Bien. Total. No necesito verme. Y acá tenemos Justify Content y podemos jugar, por ejemplo, Space Between. Y esto nos sirve porque necesitamos un poquito de espacio a los costados. Space Around. Y ahí ya los tenemos. Excelente. Dice, las ranas necesitan Screen Webcam. Las ranas necesitan ponerse en el mismo orden que sus hojas de lirio usando Flex Direction. ¿Sí? Esto es una propiedad muy importante que nos permite, como decíamos antes, por defecto estábamos usando siempre el eje horizontal. El eje principal puede ser tipo el horizontal, el vertical, o también puede ser el horizontal reverso, si ordenando los elementos al revés, o vertical reverso.
¿sí? Usando column reverse. ¿Sí? Así que vamos a decirle que el flex direction, imagínense que yo pongo esto en column, me va a poner un elemento abajo del otro. ¿Sí? O sea, mi eje principal va a dejar de ser el horizontal, va a pasar a ser el vertical y los elementos se van a seguir acomodando uno al lado del otro. ¿Sí? Si yo le digo row, es el que viene por defecto, y si yo le digo row reverse, va a ordenarse en fila, pero de manera inversa. O reversa. De reversa mami. Bien. Y ahora bueno, tengo el caso que había mostrado antes. En vez de tener uno al lado del otro, necesito uno abajo del otro. Así que vamos a decirle flex direction. Y vamos a decirle column. Quiero que los elementos se alineen en una columna. ¿Sí? Uno abajo del otro. Bien. Ayuda a las ranas a llegar a sus hojas de lirio. A pesar de que ellas parecen estar cerca, necesitas usar flex direction y justify content para llegar ahí. Note que cuando estableces la dirección a una fila invertida o columna, el inicio y el final también se invierten. O sea que si yo hago el reverse y digo flex start, me los va a alinear al final y así. ¿Sí? Así que vamos a empezar con flex direction. Y vamos a decirle row reverse para que me los pongan así. Y por lógica yo debería decir justify content y le debería decir flex start, ¿sí? Porque necesito que me los mande al principio, pero como decía, tipo, como estoy en reversa, necesito decirle anda al final y el final va a ser el principio. ¿Sí? Se volvió muy JavaScript y esto. Bien, bueno, ahora dice, ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando flex direction y justify content. Nota que cuando es una columna, justify content cambia a vertical y align items a horizontal. Esto es lo que le decía, tipo, que justify content alinea en el eje principal y align items en el secundario. Muchas gracias. Muchas gracias por ese sub. Frontend tus flojos. Sí, me podría poner a la izquierda, pero lo que pasa es que si yo muevo un elemento, un píxel, después tardo 15 años en volver a fijarme que queden todos los spacing correctos y no estoy dispuesto a eso. Es más fácil que cuando haya algún ejercicio que tengan que poner los elementos acá, donde estoy yo, oculto la cámara y listo. Más fácil. Bueno, ayuda a las runs a encontrar sus hojas de lirio usando flex direction y justify content. Así que vamos a decirle flex direction, vamos a decirle column, bien, parece bien, y justify content, quiero que me los alinees al final, flex end, bien. Vamos avanzando duro y parejo, me gusta. Seguramente en algún momento, porque yo no soy un experto en flex, así que seguramente en algún momento me entre en crisis y tenga que googlear la solución para esto. Así que por ahora parece que va todo bien en popa. Ayuda a las runs a encontrar sus lirios, flex direction y justify content. Flex direction, column, reverse. O sea, quiero que quede en columna, pero quiero que estén al revés. Y justify content, esto sería space between, ¿no? Mirá qué nivel, todo un maquetador CSS senior soy. Ayuda a las runs a encontrar sus hojas de lirio. Ya me está metiendo 3 propiedades. Pensé que éramos amigos. Flex direction. Flex direction. Vamos a usar row reverse. ¿Sí? Vamos a usar align items. Flexend. Bien. Y justify content. Center. ¿Qué nivel? Se entiende lo que está pasando acá. O sea, estamos usando pocas propiedades, pero esas propiedades nos sirven para posicionar los elementos como nosotros queremos. ¿Sí? 14. A veces invertir el orden de una fila o columna de un contenedor no es suficiente. En esos casos, nosotros podemos aplicar la propiedad order a elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor 0, pero nosotros podemos usar esa propiedad para establecerlo a un número entero positivo o negativo. Usa la propiedad order para reordenar las ranas de acuerdo a su hoja de lirio. Bueno, acá estamos como aplicando estilos a solamente la rana amarilla. Entonces, si nosotros le ponemos order 0, debería mantener el mismo lugar. Y mientras nosotros vamos cambiando esto, o sea, si le digo -1, debería tomar el lugar de la rana verde. Y si le digo 1,
movería esa rana al próximo lugar. Bien. Nunca uso order, gente. Usar propiedad order para enviar la rana del color rojo a su hoja de lirio. Entonces, si usamos tipo order 2, llega al final y vuelve a empezar. A ver. 4. Ah, no. Pasa. Si le digo -3. Ahí va. -3 de casualidad. Salió. Bien. Otra propiedad que puedes aplicar a elementos individuales es align self. Esta propiedad acepta los mismos valores de align items y sus valores son usados para un elemento específico. Align items y justify content se aplican a los padres, o sea, al contenedor de los elementos. Y yo le digo, alineame todos estos elementos hacia el final, hacia el principio, al centro, donde sea. Mientras que align self y justify self se aplican específicamente a los elementos, no al padre. ¿Sí? Así que ahora le estamos diciendo a la rana amarilla, align self, flex end. Y ahí estamos. Bien. Combina order. Uf, acá me estás complicando la vida. Combina order con align self para ayudar a las ranas a llegar a sus destinos. Yellow. Y si le digo order tipo 1. Bien. No esperaba que eso funcione así, pero bien. Y align self flex end. Me la mando al final. ¿Qué nivel? Bueno, me olvidé. Bueno, créanme que las ranas amarillas estaban ahí donde estaba mi cara en el medio. Oh no, todas las ranas están apretadas en una sola fila de hojas de lirio. Manos a la obra. Vamos a distribuirlas correctamente usando la propiedad FlexWrap. Nota. Muchas veces cuando la gente empieza a usar FlexWrap, quiere intentar usar FlexWrap para hacer grillas como lo que nosotros mostrábamos antes. O sea, a empezar a acomodar dos elementos en dos ejes al mismo tiempo. FlexWrap no sirve para eso. O sea, solamente si no hay espacio va a mandar los elementos que sobran abajo. Y posiblemente lo primero que pase es que los elementos van a quedar desalineados verticalmente. ¿Sí? No usen Flex para hacer grillas. Usa la propiedad FlexWrap, la cual acepta los siguientes valores. No wrap, cada elemento se ajusta en una sola línea, es el que viene por defecto. Wrap, los elementos se envuelven alrededor de las líneas adicionales, o sea, si no tengo espacio, mándalo abajo. Y wrap reverse, lo mismo, pero de manera inversa. ¿Sí? Así que si le decimos flex, wrap, lo que va a pasar es, va a agarrar los elementos que sobran, ¿sí? Los que están de más, que son dos ranitas, ¿sí? Y los va a mandar abajo. ¿Sí? Pero en este caso yo no quiero solamente eso. Ah, sí, quiero eso. Perdón. Ya iba a usar wrap reverse, le va a cagar. A ver qué pasa. Reverse. No. Gracias, pero no gracias. Y ahí estamos. Ah, pero ¿qué rompimos acá? Ayuda a este ejército de ranas a ordenarse en tres columnas usando una combinación de flex direction y flex wrap. Ok. Flex direction. Quiero que se ordenen en columnas, imagino, ¿no? Ok. Y flex wrap. Quiero que se rapeen. O sea, esto parece fácil, pero lo hice tantas veces. O sea, no sé cuántas veces haber hecho Flexbook Freud. Y nunca me pareció tan fácil como ahora. No sé por qué, si es porque ya lo hice 300 veces o porque después me acuerdo que viene el nivel 24 que siempre me la hace sufrir. Las dos propiedades Flex Direction y Flex Wrap son usadas a menudo en conjunto, con la propiedad abreviada Flex Flow. O sea que no es necesario que usemos las dos, podemos usar una sola. Flex Flow, la cual fue creada para combinarlas, esta propiedad abreviada acepta un valor de cada una separada por un espacio. Por ejemplo, puedo usar Flex Flow para establecer filas y envolverlas. Ok, entonces sería Flex Flow. Esta tampoco la usó nunca. Acá le puedo decir column y espacio wrap. Mira qué nivel. Todos los días aprendo algo nuevo. Tampoco uso mucho Flex Wrap, entonces capaz por eso no necesito Flex Flow. Las ranas están repartidas por todo el estanque, pero las hojas de lirio están agrupadas en la parte superior. Puedes usar Align Content. Esta tampoco la uso nunca, perdón. Para establecer cómo múltiples líneas están separadas una de otra. Esta propiedad acepta los siguientes valores. ¿Cómo? Alinea las líneas de un contenedor flex cuando exista más espacio en el eje transversal. Ok, o sea que si yo estoy rapeando elementos, esto se encarga de alinear las líneas extras que se crearon. Ok. Y puedo usar las mismas cosas que usaría en Align Items.
Ah, no, es una mezcla de align items con justify content. Esto puede ser, sí, esto puede ser confuso, gracias Sherlock, pero align content determina el espacio entre las líneas, mientras que align items determina cómo los elementos en su conjunto están alineados dentro del contenedor. Cuando hay una sola línea, align content no tiene efecto. Ok, o sea, solamente uso align content cuando hay más de una fila. Y si le digo onda align content, imagino que sería flex start para que me mande todo eso al principio, ¿no? Bien. Medio polémico. O sea, como que entendí algunas partes. Si me das otro ejercicio donde tengo que volver a usar line content, no sé si lo puedo resolver. Ok, me dio otro ejercicio con el line content. Bueno, pero me lo mandó al final, así que debería ser align content flexend, ¿no? Si me haces usar alguna de las otras, tipo, he hecho eso para mí, pollo. Las ranas han tenido una fiesta para que sacó al boludo este. Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Es una combinación de Flex Direction y Line Content para llevar. Pero, ¿qué es esto, bro? Flex Direction, ok. Flex Direction. Esto es totalmente improvisado. O sea, si esto funciona, es casualidad pura. Flex Direction, o sea, originalmente en qué está, imagino. Bueno, no sé. Column Reverse, porque las rojas están arriba. Bien. Y quiero que el espacio que tenemos en el medio se alinee al centro. Eh, Align Content. Y estamos en el 23, ¿eh? Center. Bien. Qué nivel. Trae a las ranas a su casa. Este me acuerdo que siempre me hacía un quilombo haciendo este ejercicio. Usando o sea, básicamente me dice rezá y hacer lo que quieras. O sea, no me está diciendo usar dos propiedades. Eso me complica. Pero bueno, a ver. Vamos a ver si aprendimos. Vamos a decirle de flex, direction. Ah, no, vamos a usar flex flow, porque vamos a tener que usar wrap. Vamos a dar flex flow y yo quiero que estén en column, ¿no? Column reverse. Imagino que esto así. Y quiero que haga un wrap, ¿no? O no quiero que haga un wrap. No, no quiero que haga un wrap. Acá es donde yo me acuerdo que se había vuelto todo un quilombo. Eh, y acá, o sea, voy a necesitar que las amarillas estén al costado. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? A ver si esto de Rap Reverse, como dice ahí, Dead Machine. Bien, muy bien, Dead Machine. Entonces, ahí tenemos Column Reverse y Rap Reverse. Entonces, ahora necesito que Align Content, porque tengo más de una cosa, tengo Align Content, sea Space Between. Muy bien. Y Justify Content lo puedo usar en Center. Pero mire, gente, miren qué nivel. Miren qué nivel. Felicitaciones para mí. Y me sobró una línea de código. O sea, podríamos haber hecho esto con Flex Direction y con Flex Wrap. Pero usar Flex Flow que lo aprendí hoy. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro querido Flexbox Freud. Vamos a venir un poco acá a ver qué estuvieron diciendo mientras yo sufría. Y ahora pasamos al próximo jueguito. Pero espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cositas. Y realmente gente practica mucho Flex, se usa un montón. Vamos a ver qué andan poniendo. Hola Mundo Lagonzi, buenas buenas. Si tengo un array ordenado y solo quiero mostrarlo al reverso, ¿puedo usar CSS o mejor hacerlo con JS? Si estás trabajando sobre datos, siempre mejor hacerlo con JS que con CSS. O sea, CSS lo haces para la UI y con JS vas a manejar los datos. Intenta de tipo usar para lo que es cada una de las herramientas. En realidad Justify Content no alinea horizontalmente, alinea en el eje flex que se haya especificado o no. Claro, es
exactamente eso es lo que decíamos. Que fue raro porque cuando explicaba Justify Content habló bien y dijo tipo, se usa para alinear cosas en el eje principal. Y cuando hablaba de line items empezó a decir en el eje vertical, perdón, en el eje principal Justify Content y en el line items decía eje vertical. No sé por qué, pero bien. En el editor de Chrome ya se pueden jugar con las propiedades de Flex visualmente, sí, y se ven muy bonitos. Al principio creo que estaba solamente con Grid y ahora lo pusieron con Flex también. Y se ve bastante lindo. Es bastante más didáctico que antes. Ponerlo arriba del cafecito haciendo la cámara, sí, pero no voy a cambiar las cosas al lugar porque después voy a sufrir. Gracias por madrugar, Nieri, no pasa nada cuando quieras. Con cualquier número menor que cero funciona. Ah, claro, ese es el ejercicio que estamos haciendo. A mí sí me tocó order con los checkbox si había uno con un level enorme que se tocaba por el final. Sí, yo, como les digo, no soy muy máster con todo esto. Hello, say hello to Brasil. Hola, Brasil. Mira vos, me entero de Flex Flow. Sí, yo también. Andás a ver qué hace Stretch. No sé. Menos mal que no nos dieron ejercicios con Stretch. Pasamos. Acá ya terminamos. Eso lo voy a hacer meses y me parecía difícil y fácil. Sí, realmente estuvo más fácil que las otras veces que lo hice. Obviamente si lo hice 300 veces, eventualmente se tenía que poner un poco más fácil. Igual sufrí con el final. Si no me decían que tenía que usar el rap reverse, sigo ahí intentando. ¿Estás contribuyendo a algún proyecto open source? Más que Next, creo que no. Y lo hago por trabajo, no lo hago por open source. Y bien, bueno, vamos a venir a la pantalluta. Y terminamos Flexbox Freud. Y si les parece, empezamos con Grid. Este lo voy a sufrir mucho más porque no lo hice tantas veces como hice Flexbox Freud. Y sé mucho menos de Grid de lo que sé de Flex. Así que si les parece, vamos a sufrir un poco más. ¿Sí? Dice, bienvenido a Grid Garden, donde escribirás tu código CSS para cultivar tu jardín de zanahorias. Riega solo las áreas que tienen zanahorias usando la propiedad Grid Column Start. Por ejemplo, Grid Column Start 3 regará el área comenzando por la tercera línea vertical, que es otra manera de decir el tercer borde vertical contando desde la izquierda de la cuadrícula. O sea, tenemos el primero sería este, el segundo sería este y el tercero sería este. ¿Sí? Y tenemos una grilla, que sería tipo todo el jardín, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo a la agüita, grid, column, start, y empezá en la filita 3, en la columna 3. Si le digo 4, me la mando para allá. ¿Se entiende? El start es de la línea esta que tenemos acá. 1, 2, 3. Bien. Y crecieron las zanahorias. Oh no, parece que hay malas hierbas creciendo en la esquina de tu jardín. Usa Grid Column Start para envenenarlas. Fíjate que las malas hierbas comienzan en el quinto borde vertical de la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Grid Column Start 5. Y se murió la hierbita. Y se pasó amarillo. Cuando Grid Column Start se usa solo, la expansión por defecto del elemento de la cuadrícula será de exactamente una columna. No obstante, puedes extender el elemento varias columnas añadiendo la propiedad Grid Column. O sea que si yo no le especifico nada, empieza acá y termina la próxima. Pero si le digo Grid Column End, le puedo decir, ponle 4 y ahí queda. Y si usando Grid Column End, riega todas las zanahorias evitando que se forme barro. No queremos malgastar agua. Fíjate que las zanahorias comienzan en el primer borde. Y si le pongo 5, ¿qué hago? ¿Barro? Ah, mira. Bueno, ok, 4. Genial. Al emparejar Grid Column Start y Grid Column End, podrías asumir que el valor final tiene que ser mayor que el valor inicial. Pero no es el caso. Intenta establecer Grid Column End a un valor inferior a 5 para regar tus zanahorias. Ah, pero la Grid Column End. Y si leo 3, 2. Ah, mira. Ok. O sea que básicamente no importa cuál es el start y el end. Solamente que haya uno menor que el otro. Bien. Si prefieres contar las líneas de la cuadrícula comenzando por la derecha, puedes dar
grid column de start y grid column end, valores negativos. Por ejemplo, puedes establecerlos a -1 para indicar la primera línea comenzando por la derecha. O sea que no es necesario tipo, decir, bueno, esta es la 1, esta es la 2, y esta es la 3, la 4, la 5, sino que puedo tipo, establecer el end y darle valores negativos. Ok, grid column de start 1, grid column end -3, -4, no, -2. Ok. Sí, como que, ¿para qué querrías hacer esto generalmente, no? Imagino que te sirve si querés eliminar un elemento del final o algo así. No lo veo como muy habitual, pero puede ser. Ahora intenta establecer grid column start a un valor negativo. Grid column start y sería -2, ¿no? ¿-3? Ok. No. O sea, si estoy... Ah, no, porque esto empieza en 1. Ok. 0 queda igual. -1 desapareció en el éter. -2, -3. Ok. En lugar de definir un elemento en la cuadrícula basado en la posición inicial y final, puedes definirlo basado en la longitud de columnas deseadas. Tiene bastante más sentido. Usando la palabra clave span. Ten en cuenta que span solo funciona con valores positivos. Por ejemplo, riega las zanahorias usando grid column end span 2. Grid column end span 2. O sea, quiero que se extienda a lo largo de 2 unidades. Bien, de 2 columnas. Suena bastante mejor que tener que ir tipo contando la cantidad de líneas de las columnas. Intenta usar grid column con la palabra span de nuevo para regar tus zanahorias. Grid column end span 3. 5. Bien, perfecto. También puedes usar la palabra clave span con grid column start para establecer la anchura del elemento en relación a la posición final. Ya me estás complicando. Grid column start span 2. 3. Ok, está bien. O sea, yo defino el final y el span deduce que desde el final necesito 3 espacios para atrás. Ok. Escribir ambos, grid column start y grid column end, cada vez te puede resultar cansado. Afortunadamente, grid column es una propiedad abreviada que acepta ambos valores a la vez. También tiene mucho sentido. Separados por una barra oblicua. No entiendo, eso sí, no entiendo. Porque en Flex los tenemos separados por un espacio y por qué. Ah, está bien. Acá necesita una barra oblicua porque podemos poner span 2 y ahí hay un espacio. Está bien, tiene sentido. Establecerá el comienzo del elemento de la cuadrícula de la línea 2 vertical y en su final la línea 4. Ok. Grid column y le digo que va desde la fila, desde la columna 1, 2, 3, 4 y dos espacios. No, ¿por qué 2, 4? Esto sería, no, 4, 6. Ok. Empieza la 4 y sigue hasta la 6. Y si no sería span 2, ¿no? No me voy a, no me voy a adelantar. Cálmate, con sí. Bien. Intento usar grid column para regar las zanahorias y la palabra clave span. Yo sabía que me lo ibas a preguntar. Grid column. Y acá le digo desde la 2 y le digo span 3. ¿No? Bien. Excelente. Una de las cosas que diferencia las cuadrículas CSS de Flexbox es que puedes posicionar los elementos fácilmente en dos dimensiones, columnas y filas. Grid Row Start funciona de manera semejante a Grid Column Start, pero a lo largo del eje vertical. Usa Grid Row Start para regar las zanahorias. Bien. Grid Row Start y esto es 3. Excelente. Me gusta que haya propiedades que funcionen de la misma manera, así no tengo que decirle a mi cerebro que elimine, no sé, por ejemplo, cómo masticar para aprender una propiedad de grid que voy a usar una vez en mi vida. Y bueno, grid row, tenemos lo mismo. 3, span 3. Excelente.
Usa grid column start y grid column y grid row para establecer una posición en ambas dimensiones. Ok. Grid column. Y esto va a ir a la 2. Y grid row va a ir a la -1, -2. Oh, con valores negativos y todo, ¿eh? Qué nivel. También puedes usar grid column y grid row juntos para abarcar áreas más extensas en la cuadrícula. Inténtalo. Grid column y le digo desde la 1. No, a ver. Si quiero usar negativo, ¿cómo sería? Vamos a empezar tipo de la 2 hasta la 6. Esto funciona. Y de la grid row desde la 1 hasta la 6. Esto funciona. Pero si quisiera hacerlo con negativo, debería decirle desde la -2, ¿no? Y hacerle span 4, span 3. Bueno, vamos a dejarlo así. Y después nos fijamos. Ya veo que hago un quilombo terrible. Muy posible. Si escribir grid column y grid row se te hace demasiado pesado, aquí tienes otra propiedad abreviada, grid area. Muchas gracias a la gente que crea propiedades nuevas para que no tengamos que escribir mucho, pero muy mal esa gente que después me hace a mí tener que acordarme el orden de cómo escribir las cosas. Admite 4 valores separados con barras oblicuas. Grid row start, grid column start. Ah, no, y además me la complicaste porque tipo, grid row start, poneme grid row end. Así por lo menos le puedo decir a mi cerebro que se enfoque una vez en cada cosa. Grid row start, grid column start, grid row end, grid column end. Perdón, gente, pero mi cerebro no va a poder hacer esto. Grid area. Que además grid area después también se usa esto para el nombrecito que habíamos usado en el ejemplo del layout. Grid area y le digo, vas del 2 en... No, empieza en column. ¿No? No, empieza en row. Empezás en la 1. Después tenés la 2. Te vas en row hasta la 4. Y acá te vas hasta la 6. Muy bien. ¿Y qué me dices de múltiples? Puedes superponerlo sin problema. Usa grid area para definir una segunda área que cubra todas las zanahorias que están sin regar. Ok. Grid water 2. Grid area. Y tengo el row start. Empieza en la 2. Después. No, para. Grid area empieza en la 2. La columna 3. Y se va desde esta hasta la 6. No, hasta la 5. Y en esta se va hasta la 6. Muy bien. Si los, bueno, si los elementos de la cuadrícula no se sitúan explícitamente con grid area, grid column y grid row, etc., se sitúan automáticamente de acuerdo al orden en el código fuente. Puedes sobreescribir esto usando la propiedad de order, que es una de las ventajas de la cuadrícula frente al diseño basado en tablas. Ok. Por defecto el valor de orden de todos los elementos es 0, pero puede ser establecido cualquier valor positivo o negativo de manera similar a z-index. Ahora mismo las zanahorias en la segunda columna están siendo envenenadas y las malas hierbas en la última columna regadas. Cambia el valor orden del veneno para solucionar esto. Ok. Le digo como en flex, order, y esto es 1, me lo manda hacia el final, 2. Ah, ok, o sea, está bien. Porque todas las aguas tienen 0. Entonces si todas tienen 0 y yo le agrego 1, esto va a tener 0, 0, 0, 0, 1. Por eso se mandaba al final. Bien. Ahí entendí. Pues ya, se tendría que haber movido un lugar. Ahora el veneno y el agua se alternan. A pesar de que todas las malas hierbas están al comienzo de tu jardín, cambia el valor orden de los venenos para solucionar esto. Ok, o sea, todas las aguas tienen orden 0. Y si yo le quiero decir a esto order -1, está bien, porque me los manda al principio. Joya. Hasta este momento has tenido un jardín formado por 5 columnas, cada una ocupando el 20% de la anchura total, y 5 filas, cada una ocupando el 20% de la altura total. Esto ha sido establecido con las propiedades Grid Template Columns, 20, 20, 20, 20, 20, y Grid Template Rows, 20, 20, 20, 20, 20. Cada propiedad tiene 5 valores que crean 5 columnas, cada una establecidas al 20% de la anchura total del jardín. Pero puedes establecer los valores de la cuadrícula como quieras.
Da a Grid Template Columns un nuevo valor para regar tus zanahorias. Querrás que la anchura de la primera columna sea del 50%. Ah, ok, porque este está cortado a la mitad. Entonces le digo Grid Template Columns. Y la primera tiene 50%. Y listo. No le pongo nada más. Bien. Y ya está. Especificar un puñado de columnas con la misma anchura puede ser aburrido. Afortunadamente hay una función repeat que te ayudará con eso. Por ejemplo, previamente hemos definido 5 columnas al 20% de anchura mediante grid template columns, 5 veces. Esto puede simplificarse como grid template columns repeat 5, o sea, la cantidad de veces y el valor que tiene que tener. Bien, vamos a decirle grid template columns, vamos a repeat y se crea 8 columnas con 12.5%. Bien, excelente. Grid Template Columns no acepta solo valores porcentuales, sino que también otras unidades como píxel y EMS. Incluso puedes mezclar diferentes unidades a la vez. Establece 3 columnas. Una de 100 píxeles, 3 EM y 40. Voy a matar a la persona que hizo este ejercicio porque me destruye la mente que me hagan hacer esto. Columns, 100 píxeles, 3 EM, 40%. Ok. CSS también introduce una nueva medida, la fracción, FR. Cada unidad de FR asigna una porción del espacio disponible. Por ejemplo, si dos elementos están establecidos a un FR y 3 FR respectivamente, el espacio se divide en 4 porciones iguales. El primer elemento ocupa un cuarto y el segundo ocupa 3 cuartos restantes. Ahora, las malas hierbas ocupan un sexto de tu primera fila. Me siento en esos ejercicios del colegio, viste, que te decían, si Pepita tenía 6 manzanas y 3 peras, ¿y para qué tienes 6 manzanas y 3 peras? Tipo, ¿qué pendejo de 10 años tiene 6 manzanas y 3 peras? Ahora las malas hierbas ocupan 1/6 de tu primer fila y las zanahorias los 5/6 restantes. Crea 2 columnas con ese ancho empleando FR. Ok. Entonces quiero grid template columns y esto va a ser o sea, con lo que me cuesta matemática, gente, perdón. Esto va a ser un FR, 5 FR, ¿no? Bien. 6 partes, un quinto, un sexto. Bien. Genial. Cuando algunas columnas son establecidas en píxeles, porcentajes o EMS, cualquier otra columna establecida con FR dividirá el espacio restante. Aquí las zanahorias forman una columna de 50 píxeles a la izquierda y las malas hierbas una columna de 50 píxeles a la derecha. Mediante Grid Template Columns crea 2 columnas y usa FR para crear 3 columnas más en el espacio que queda entre ellas. Ok, entonces, Grid Template Columns y le tengo que decir que tengo una de 50 píxeles al principio, una de 50 píxeles al final y necesito repetir 3 en el medio, repeat 3 de un FR. Pero mira qué nivel. ¿Y por qué me decís que no? ¿Por qué me decís que no? Si esto está perfecto. Un FR, un FR, un FR. No, mira. Solo estaba haciendo más lindo con lo que me enseñaste y me estás diciendo que no. Muy mal, Grid Garden. Ahora hay una columna de malas hierbas de 75 píxeles en el lado izquierdo del jardín. En 3 quintos del espacio restante crecen zanahorias, mientras que los 2 quintos... me llevé matemática toda mi vida. No me empieces a poner fracciones porque me voy a poner a llorar con Word Flashback cuando me hacían bullying en el colegio. Grid Template Columns, una combinación de píxeles y FRs. Ok. Tenemos entonces, me dijiste 75 píxeles al principio, señor Garden. Después 2 FR acá. Y después 3 FR. No. 2 FR, 2 FR. Ya me quieren hacer llorar. 3 quintos del espacio restante crecen zanahorias y 2 quintos ahí va. Siguiente. Muy bien. No me hables más de fracciones, por favor. Grid Template Row funciona exactamente igual que Grid Template Columns. Usa Grid Template Rows para regar todo excepto los 50 píxeles de la parte superior de tu jardín. Fíjate que el agua se ha establecido para que llene solo la quinta fila, por lo que tendrás que crear 5 filas en total. Ok. Grid
template rows. Y la primera es de 50 píxeles. 50 píxeles. Y después tengo que crear 5 más. Repeat. 5. Y un FR. ¿Qué mierda es? Ah, me dice que fíjate que el agua se establecida porque son la quinta fila. Ah, ok. Entonces tengo que crear 5 filas en total. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que decir, onda, 0, 0, 0. Ah, mira, qué inteligente, por favor. Bien, siguiente. Alta hackeada fue esa, igual. No sé si es como lo mejor. Tenés los puntos para eso. Ah, no sabía que podías clavar puntitos. No me lo enseñó GridGarden. Grid Template es una propiedad abreviada que combina Grid Template Rows y Grid Template Columns. Muy bien, el que sigue agregando abreviaciones. Por ejemplo, Grid Template 5050 barra 200 píxeles creará una cuadrícula con 2 filas que ocuparán el 50%. O sea, yo me voy a marear con todo esto. 50% del alto cada una y una columna que será 200 píxeles de ancho. Prueba usar Grid Template para agregar un área que incluya 60% superior y 200 píxeles. Ok, vamos a intentar. Grid Template. Y tenemos primero las rows, que son, entonces, eh, un FR, un FR, un FR. Ya estoy bardeando, ¿vale? Y después, bueno, con 2 filas que ocupan el 50% del alto cada una. Ok, bien. Ya estaba bardeando. 50%, lo vamos a hacer bien. Repeat, 2, 50%. Y una columna que será 200 píxeles de ancho. Ok, y acá una que son 200 píxeles. ¿Y esto por qué no está funcionando? Ah, no, pará, perdón. Esto es, tengo que crear una que tiene 60%, estaba leyendo cualquier goma, 60% y 200 píxeles a la izquierda de tu jardín. Ok, bien, suficiente. 28, el último ejercicio. Menos mal porque estoy chivando ya. Tu jardín tiene una pinta genial. Esta vez se ha dejado un camino de 50 píxeles de ancho en el fondo de tu jardín y se ha llenado el resto con zanahorias. Desafortunadamente, el 20% izquierdo de tus zanahorias han sido invadidas por malas hierbas. Usas ese grid una última vez para tratar tu jardín. Y me das una sola línea de CSS. Ok. ¿Cómo era esto? Era grid template. Y tengo para el garden. Muchas gracias por hacerme tomar agua. Y tenemos una columna. Perdón. Primero son las filas. Entonces tenemos una fila de un FR y una de 20%, que es la última. ¿Sí? Y después tenemos una fila de un FR y 20%. Ah, no, perdón. 50 píxeles. No, el 20% es del otro lado. 50 píxeles. Y acá tenemos una de un FR y 20%. ¿No? Ah, perdón, al revés. 20% al principio y un FR al final. Pero qué nivel, gente. Terminamos. Grid Garden. Muy bien. Este sí me costó mucho más que el de Flex. Está bastante bueno para entender. Es además re entretenido y re didáctico. Así que está bueno para que lo hagan. A ver en dónde me quedé para ver qué decían. Veo un montón de mensajitos. Esto me pasa por no marcarlo. Tendría que haber marcado dónde estaba. Justify Content Center, con una línea extra. Final Boss. Ah, esto ya lo había visto. Hazlo con tablas ahora. Esto lo voy a hacer. Ah, esto ya lo. Estás contribuyendo con NX. ¿Conoces a Catarina Scorun? No. Catarina, no conozco. Muy buenas. Tengo un error con el SAS Loader en un proyecto Vue usando NPM Webpack. Creo que es un error bastante común por error de versiones. ¿Sabes cómo solucionarlo? No tengo idea, pero compartirlo en el Discord si querés. A ver qué más. Muy buenas. Esto ya lo dijiste.
Acá eran todas intentos de ustedes de ayudarme. Muchas gracias. Hola Gonzi, buenas. ¿Hay alguna página así para aprender JS que esté así en castellano? FreeCodeCamp tiene los primeros 2 módulos, las primeras 2 certificaciones en español y la segunda certificación es entera de JavaScript, así que te puede servir. No soy muy amante de la segunda certificación de FreeCodeCamp, pero sirve. Después la mayoría del contenido que conozco en JavaScript está en inglés. Para aprender responsive, bueno, FlexiGrid te sirve muchísimo para hacer responsive, así que bien. Bueno, justo ya compartieron FreeCodeCamp. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va Gastón? ¿Todo bien? Hoy sale tarta de zanahorias. Bien, muy bien. Vamos a mostrarles un segundito a la pantalla que les quería mostrar, por ejemplo, en Pensy. Vamos a entrar a TKM Invernal. ¿Sí? Acá usamos grid para ordenar estos elementos. ¿Sí? Tenemos un contenedor padre por cada una de estas secciones que tiene los elementos adentro. ¿Sí? Vamos a ponerlos así. Y ven que ahí entran 2 elementos, pero si lo achico, entra uno solo. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con grid con esta propiedad repeat que nos decía antes. ¿Sí? Acá tenemos un elemento grid. Vamos a agrandar un poco esto, así lo ve mejor. Tenemos un elemento grid que tiene la función esta repeat y le estamos, o sea, ustedes vieron que lo que aprendimos fue que en repeat le podemos pasar un número como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, pero también tenemos algunas otras propiedades que podemos pasarles como autofill. O sea, básicamente esto se va a repetir mientras yo tenga espacio disponible. ¿Sí? Tenemos autofill y autofit. ¿Sí? Y después podemos pasar acá, además de porcentajes, de números y todo eso, podemos también pasar una función, que en este caso la función se llama minmax. Minmax recibe 2 parámetros. El primero es el valor mínimo que puede tener de width este elemento y el segundo es el valor máximo que puede tener. Entonces yo le estoy diciendo, las columnas se tienen que crear mientras yo tenga espacio disponible y los elementos tienen que tener como mínimo 400 píxeles y como máximo un FR, que es todo el espacio que tengan disponible. Entonces, si yo me fijo, ¿sí? Acá adentro tengo este elemento que mide 465 píxeles. ¿Sí? Y este elemento que mide 465 píxeles. Y todo, vamos a poner esto en responsive para poder ver mejor. ¿Sí? Nuestra página ahora mide 1438, ¿sí? Pero el elemento en el que está contenido mide 1120. ¿Sí? O sea que en 1120 a nosotros nos entran 2 elementos de 400 píxeles. ¿Sí? Tenemos 800 píxeles para ubicar elementos y cuando restamos esos 800 nos quedan 100, 1000, 320 píxeles. O sea que si yo agrandaría el tamaño de este elemento, podría ser que entre alguno más. O podría decirle, che, no quiero que ocupen 400, quiero que ocupen 300, entonces ahí me entra más. O 200 y ahí me entra más. Obviamente se empieza a romper todo. Pero de esta manera yo digo, bueno, ahí me entran 3 elementos. Si achico, ahí me empiezan a entrar un poco menos. Ahí se van 2 y ahí se queda en 1. ¿Sí? Entonces de esta manera podemos hacer como una grilla auto-responsive que la verdad está muy bueno cuando nosotros tenemos que presentar datos o cards o ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que buenísimo. A ver qué dicen. ¿Cuál es la diferencia entre autofill y autofit? Es una muy buena pregunta y más que nada funciona. O sea, lo que determina es si nosotros tenemos elementos que sobran abajo de todo. Bueno, por ejemplo acá, si nosotros usamos autofill, va a crear columnas adicionales. Ven que, sí, que acá al final, en esta parte de acá, me aparecen 2 columnas más. ¿Sí? Mientras que si yo uso autofit acá, lo que hace es no crear columnas adicionales. Perdón, creo que la tiré en cualquier lado. Bueno, se ejecutó en la de acá abajo que tiene la misma clase. ¿Sí? O sea, básicamente, en vez de crear columnas adicionales, simplemente estira las actuales para ocupar todo el espacio disponible que tenga. ¿Sí? Si no me equivoco, también
en el post este de Eva Ferreira. No, Eva Ferreira, Flex, que había pasado acá. Lo explica un poco mejor, así que nada, pues lo podemos ver. Y a ver si dice fit, fit, fit. No. Bueno, a ver, autofill versus autofit. Y acá seguramente te explica CSS Grid, un muy buen recurso para aprender. Y bueno, acá te muestra. O sea, si nosotros tenemos espacio disponible, nosotros lo que pasa es que usamos un FR, entonces siempre hay que usar el espacio disponible. Pero imagínense que no hacemos eso, le decimos que tienen que tener un espacio específico, un espacio máximo. El espacio disponible que tiene, AutoFit agarra las columnas y las ensancha para ocupar ese espacio y Autofill me va creando columnas nuevas a pesar de que no tenga elementos. ¿Sí? Y bueno, acá te lo explica un poquito mejor. ¿Sí? Creo que lo expliqué bastante como el orto, así que después léanlo, les va a ayudar más. Me voy a comer algo y dormir. Nos vemos. Muchas gracias, Metanoid, por pasar. Muy buenos esos juegos, así que gracias. Y vamos 1 hora y media. Podemos hacer algunos ejercicios de este Flexbox Zombies que nunca los jugué. A ver qué tal. Pero vamos a ver un poquito más lo mismo que estuvimos viendo con Flexbox Freud. Vamos a ver qué onda. Vamos a hacer el primero y el segundo nivel a ver qué es lo que pasa. Capítulo 1 de Flexbox Direction. Oh, pero tiene historia. Déjame codear. A ver. Siguiente, siguiente, siguiente. Supuestamente hay zombies. Ok, escúchame. El crossbow es la mejor arma. Ah, pará, tiene sonido. Me pegué un cagazo. ¿Cómo le saco el sonido? Wow. Gracias. Es la mejor arma que tenemos. ¿Ves esta pantalla LCD que tenemos acá abajo? Ahí es donde tenés que escribir tu código. Usa DisplayFlex y a ver qué pasa. Ok, muy bonito. Fíjate cómo el arco apunta hacia el este. Eso es porque Flex Direction, por la propiedad Flex Direction. Vamos a usar Flex Direction Row. Bien. Y ahora nos dice usa. Porque estoy al final ahora. Flex Direction Row Reverse. Eso haría que apunte al final. Bien. Muy bonito. Y ahora si le digo Flex Direction Column. Todas estas propiedades ya las aprendimos antes, así que está bien como que vaya rápido. Y si le digo Flex Direction Column Reverse, ahí apunto para arriba. Muy bien. ¿Y ahora me vas a dejar pelear contra zombies o qué? Ah, mucha cháchara. Ok, a ver. Eso fue todo. Yo quería matar a algún zombie. Bueno, nada. Eso es todo lo que tenemos. A ver qué más dicen. Solo le falta ganar NFT ese juego. Está bueno, o sea, parece tener un montón de producción. Recuerden, hay un montón de estos juegos. El de Flexbox Frog y el de Grid Garden son algunos de los más conocidos, pero hay un montón. Y lo importante es que ustedes practiquen. Hagan estos juegos, aprendan las herramientas, después vayan a hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Qué ejercicios pueden hacer? Bueno, pueden entrar a Frontend Mentor. Y la mayoría de los ejercicios que ustedes tienen acá los pueden hacer con Flex. Vamos a filtrar ponerle por los free. Y esto que tenemos acá, esto es bastante flexi, ¿sí? Acá podemos usar grid si quieren. Y para el resto de las cosas se puede usar flex sin ningún problema. Así que háganse muchos de estos ejercicios para practicar. Y además de paso les sirve para llenar su portfolio, su CV. ¿Sí? Siempre digo, uno de los primeros ejercicios que tienen que hacer, de los que tienen que codear, es su coso. Es su... Ah, no,
Perdón. Es su portfolio. Hagan su portfolio, llénenlo de proyectos, hagan muchos proyectos, llenen el portfolio de esos proyectos, elijan 2 o 3 y los destacan, pero hagan muchos proyectos. ¿Sí? Ya agendé las páginas muy buenas. ¿Qué página es esa? Esta es Frontend Mentor. Ahora se las paso acá. Sí, Frontend Mentor. Y los jueguitos que vimos fueron CSS Grid Garden y Flexbox Froggy. Estos fueron los jueguitos que vimos hoy. Y hoy estoy bastante cansado, así que vamos a cortar el stream tempranito. Vamos a ver a quién raideamos. Hoy tuve un día estresante, pensé que a mi perra se le había ido el ojo para cualquier lado y resulta que estaba todo bien. Me bajó la presión, vomité. No fue un muy buen día para mi psiquis. A ver, a quien tenemos está Guillermo Rodas, haciendo cero producción, creando una app con JavaScript y comandos. Así que nos vamos a ir a hacerle un raid a Guillermo Rodas. De vuelta, gente, muchísimas gracias por estar hoy. Ojalá hayan aprendido mucho. Nos vemos el próximo stream. Y todavía no sé qué va a ser el stream del jueves. No sé ni si va a haber stream el jueves. Yo imagino que sí. Si tienen preguntas, como siempre, Twitter, Discord, donde quieran. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.